Continuando entonces con estas características del Estado que a su vez nos van a permitir trabajar sobre la frontera de posibilidades de producción, tenemos que considerar que para expandir esta frontera de posibilidades de producción requerimos inversión extranjera, se requiere migración necesariamente y se requiere intercambio tecnológico. Ahora, ¿de dónde provienen estos? Provienen desde el extranjero. Entonces, como proviene del extranjero, va a depender de la imagen que proyecte una economía para ver qué tipo de recursos terminan llegando a ese país en particular. Entonces acá la imagen de gobierno es muy potente y normalmente los conflictos internacionales provienen por el mal manejo de los gobiernos. Hay muchas categorías de conflictos que vamos a ver más adelante, pero el gobierno siempre es uno de los mayores responsables cuando detona algunos de los conflictos. Dentro de las causas de los conflictos internacionales tenemos dos grandes bloques. El primer bloque son el bloque de las ideas. Dentro de las ideas tenemos los conflictos por tipo ideológico, religioso o étnicos, que son características propias de la definición de población del Estado-nación que veíamos previamente. Y la segunda gran causa macro son los intereses, ya que ya lo veían con el profesor Felipe, que era el tema del realismo principalmente. Entonces esos intereses pueden ser territoriales, que tiene que ver con la característica del Estado, que es el territorio. Eso vamos a ver, por ejemplo, conflictos que ya tuvo Chile con Argentina por el Canal de Beagle, que fue un conflicto territorial. Lo que pasó en el norte con Perú y Bolivia, que también es un conflicto territorial. Lo que pasa entre Egipto y Israel, que también es un conflicto territorial. Lo mismo pasa con Palestina e Israel, o Corea del Norte con Corea del Sur, con Taiwán y China, con China y Japón por el mar de China. Entonces nos vamos a dar cuenta que los conflictos territoriales, son uno de los principales conflictos a nivel mundial. Vamos a ver después categorías y ejemplos reales que estén sucediendo en este momento. Segundo, dentro de los conflictos causados por intereses son los gubernamentales, que tienen que ver con problemas políticos. ¿Ya? Simplemente diferencias políticas entre un país y otro. Y tercero, los que son los intereses socioeconómicos, que son en realidad los que están en este momento, son los más primordiales o los que están sobre la mesa principalmente. Todo conflicto al final dentro de la categoría tiene una parte socioeconómica, ya sea por su población o ya sea por recursos naturales como el petróleo. Ahora, dentro de los tipos de conflictos también los podemos separar entre, recuerden anteriormente eran las causas de los conflictos y estos son tipos de conflictos. Tenemos tres tipos de conflictos a nivel internacional. Primero son los conflictos internos, pero que tienen una dimensión internacional. ¿Cuáles son los ejemplos? Pensemos el conflicto interno que hay dentro de Venezuela. ¿Cuándo pasó ese conflicto interno a ser un conflicto con una dimensión internacional? Por la alta cantidad de migrantes venezolanos. Entonces eso va a llevar a conflictos con otros países. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de Haití. El segundo son los conflictos internacionales como tal, que serían ya un conflicto bilateral un país con otro, o los multilaterales. Ese sería un ejemplo, el de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero son los conflictos transnacionales, que sí ya no afectan a un único país, sino que es transversal. Por ejemplo, todo lo que son los tráficos ilícitos, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. La piratería internacional, lo que pasa con Somalia, que finalmente los piratas somalíes son conocidos por eso, porque es tierra de nadie ese territorio. Actualmente, con esto del coronavirus, han vuelto a nacer los corsarios. Los corsarios eran piratas, pero que estaban pagados por un estado, que en realidad por una corona, por un reino. Entonces actualmente hay países que han autorizado a piratas, que serían los corsarios en este caso, porque están pagados por un estado, para saquear otros barcos de otras banderas para quitarle los insumos médicos, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo ha pasado con los ventiladores, artificiales. Y tercero, el terrorismo. El caso más complejo que detonó a partir del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, eso detonó a su vez una guerra contra Irak, contra Afganistán, porque eran países que aparentemente estaban financiando el terrorismo, lo que es Al-Qaeda. Entonces, dentro de estos tipos de conflictos vamos a tener el interno con dimensión internacional, el internacional que puede ser bilateral o multilateral, o por terceras causas que ya no va a nivel de Estado, sino que son actores subnacionales que parten del país, dentro del país, ciertos grupos
Y eso finalmente se termina extendiendo a otras regiones. En este mapa, que es del diario El País, que es un diario español, del año 2013, podemos ver algunos conflictos que habían en la zona de África, Medio Oriente, Asia y América. Y podemos ver la categoría. Por ejemplo, los conflictos civiles. En Ucrania había un conflicto civil que era por Crimea, una región de Ucrania que se quería independizar y se declaró prorruso, se quería integrar al territorio ruso. Lo mismo pasa en Siria, lo mismo pasa en Irak o Afganistán. Pero los conflictos en sí mismos nunca tienen una causa única. Entonces también vemos que en el conflicto de Siria, además de ser un conflicto del tipo civil, también tiene una causa étnica y religiosa, y además hay una amenaza de los yihadistas. En el caso de Afganistán tenemos además relaciones con el narcotráfico, el tráfico de opioides. En el caso de Colombia también hay un conflicto civil, y con una categoría de narcotráfico que sería dentro del conflictos transnacionales. Entonces ahí podemos ver en general lo que estaba pasando en el mundo y a qué tipo de conflicto corresponde. El segundo modelo dentro de la economía que vamos a analizar es el de ventaja comparativa. Lo que me termina explicando este modelo, en cierta forma, es que hace referencia a la capacidad de un Estado o a un país, Estado-nación, para producir cierta cantidad de bienes y servicios a un menor costo que otra economía. Ya, por lo tanto, es más eficiente. Y donde esta economía sea más eficiente, entonces se tiene que especializar y producir y exportar ese bien, y a cambio tiene que importar aquellos bienes donde esa economía no sea eficiente. Entonces, en el caso de Chile, Chile es una economía eficiente en la producción agrícola, tenemos a nivel mundial somos buenos en la producción de vinos, lo que son minerales, hay producción de salmón también en el sur que también se exporta. Y actualmente esto, que además es dinámico, ha ido aumentando otras categorías, por ejemplo la producción de arándanos, que a nivel mundial Chile es uno de los mejores países en esa producción. Pero es dinámico porque, por ejemplo, esta ventaja comparativa nos llevó a un conflicto con Argentina en el año 2005, cuando Chile importaba gas desde Argentina a través de tuberías, y Argentina, como no invertía en su producción de gas interna, que es una empresa estatal, entonces empezaron a aumentar mucho sus costos, empezó a tener menos producción de gas, por lo tanto le cerró literalmente la llave de gas a Chile. ¿Eso qué originó? Que Chile se quedara sin gas natural. Entonces Chile tenía que buscar otra forma de abastecerse. Entonces actualmente Chile está trayendo gas desde una pequeña isla que está en el Caribe, que es Trinidad y Tobago, y también desde Guinea Ecuatorial, que es un pequeño país en África, en la costa del Atlántico. Chile, sin tener ventaja comparativa en el gas, porque finalmente lo tenía que importar, porque o no era suficiente el gas que se producía a nivel nacional, que en Tierra del Fuego, o porque simplemente no tenemos ventaja comparativa. Ya consumimos más también de lo que se demanda a nivel nacional. Entonces lo que hizo Chile es crear una planta que se llama GNL, que es la planta que está en Quintero y otra en Mejillones, que lo que hace es traer gas natural, pero que viene en estado líquido, y en estas plantas se vuelve a gasificar. Chile fue tan eficiente en este punto que generó una ventaja comparativa. Ahora Chile le termina exportando gas desde Chile hacia Argentina. Entonces nos podemos dar cuenta cómo un conflicto, con el caso con los argentinos, detonó una ventaja comparativa para Chile. Entonces estas ventajas son dinámicas. A modo de ejemplo, hay que considerar que un país cuando el precio doméstico, es decir, el precio interno del país, es menor que el precio internacional, entonces este país va a terminar vendiendo a nivel internacional. Pero cuando el nivel internacional es más bajo que el precio interno, entonces el país va a terminar importando el bien nacional. Ahora, Chile a nivel mundial es una economía muy pequeña, por lo tanto se llama que Chile es una economía de precio aceptante, es decir, el precio no lo determina Chile. Han visto lo que pasa con las bolsas de valores, por ejemplo, en el mundo, la bolsa de metales de Londres, que dice el cobre subió o bajó, y Chile simplemente tiene que aceptar los precios que diga la bolsa. Para que puedan ver, dimensionar lo pequeño que es Chile, en este cuadro de acá abajo pueden ver que el PIB de Chile sobre el PIB del mundo es solamente un 0.34%. Y lo que representa que Chile es la economía número 43 a nivel mundial, de casi 200 países. Por lo tanto, en realidad está dentro del 25% mejor del mundo, pero solo con el 0.34. Imagínense las que vienen después de Chile. Comparado a Estados Unidos,
el PIB de Estados Unidos respecto al PIB del mundo es de un 24,8%. Entonces, un cuarto de la economía del mundo es Estados Unidos. Y China representa el 16%. Entonces, Chile es una economía muy pequeña dentro a nivel mundial. Por lo tanto, la influencia, y eso va a repercutir mucho en los conflictos internacionales que ha tenido Chile y en la imagen que proyecta Chile, como no tiene un poder económico, no tiene un poder de armamento, Chile se ha proyectado a nivel internacional a través de otros factores que se llama como la diplomacia blanda o el soft power, que lo que termina haciendo es generando una imagen, por ejemplo, de un país garante de seguridad o de la paz a nivel mundial, con todas las misiones que ha enviado, por ejemplo, a Haití, ¿ya? O recibiendo a refugiados desde otros países que se detonan por conflicto en otros países. Chile recibe a estos inmigrantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos refugiados sirios, tenemos refugiados venezolanos. En la época de los años 30 se recibieron refugiados españoles. Eso es como lo mismo para que puedan entender que dentro de un país exportador va a terminar provocando que el precio interno de este país aumente, pero el precio, cuando fuera al revés, cuando es un país importador, el precio termina disminuyendo a nivel nacional. ¿Ya? Siempre hay una cara y sello, por lo tanto, en el país exportador, el que termina perdiendo en ese punto es el consumidor, porque ahora tiene que pagar más dinero para acceder al mismo bien que antes podía adquirir a un menor valor. Pero terminan ganando los productores. Pero en general el comercio internacional termina mejorando el bienestar social de esta economía. Ahora, eso que va a generar conflicto interno, ¿ya? Porque los consumidores se van a ver afectados, va a haber cierta desconformidad social. Cuando es un país importador va a pasar al revés. El que está beneficiado es el consumidor, pero el perjudicado es el productor. Hay empresas que van a tener que cerrar, va a aumentar el desempleo, nuevamente conflictos, ¿ya? Y ese conflicto, si no se maneja adecuadamente desde el punto de vista político, puede tener una dimensión internacional. Ahora, para terminar, el último modelo, que es el flujo circular de la economía, me representa a través de la línea verde cómo se va transfiriendo el dinero de un ente a otro. Y en la parte de la línea naranja van a ver el flujo real de la economía, que son los factores productivos y los bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se va a leer esto? Las familias venden factores productivos al mercado de los factores productivos, es decir, venden su capital y su trabajo. Las empresas compran estos factores productivos. A cambio le pagan dinero a las familias por esos factores productivos. Las familias utilizan ese dinero para ir al mercado de bienes y servicios a comprar bienes y servicios que las empresas fueron capaces de producir con estos factores productivos que compraron de las familias. Y finalmente entonces ese dinero vuelve a las empresas y esto sigue circulando. Ahora, la realidad es que existe un Estado. Entonces el Estado en este camino termina recaudando impuestos por las transacciones de bienes y servicios y de factores productivos. Por ejemplo, el impuesto a la renta es un impuesto al capital y al trabajo. Entonces, eso es por factores productivos. En cambio, el IVA es una recaudación por transacciones de bienes y servicios. Entonces, pero el Estado, a cambio, entrega bienes y servicios también a la sociedad. Por ejemplo, el registro civil, la defensa nacional, los hospitales, la educación. Ahora, para hacerlo más real aún, tenemos que considerar el resto del mundo. Entonces el mercado de factores productivos no necesariamente tiene que contratar los factores productivos de las familias nacionales, sino que también puede traer desde el exterior factores productivos. Es decir, capital extranjero e inmigración o bienes y servicios en general. ¿Ya? Entonces las familias lo mismo. Van a terminar comprando bienes y servicios no necesariamente en las empresas nacionales, sino también lo pueden traer desde el extranjero. Y aquí es donde el Estado de alguna forma va a regular esta transacción internacional a través de, por ejemplo, los aranceles. Aranceles que a su vez van a ser causa de conflictos internacionales. No, lo que está pasando entre China y Estados Unidos, la guerra entre ambos países, finalmente se está llevando a cabo a través de aranceles. Entonces un país le sube 50%, el otro país le va a aumentar 60%. Y así entonces ha ido la guerra. Y eso ha repercutido, por ejemplo, en Chile a través de la exportación de frutos secos. Algo tan básico como la exportación de nueces. Entonces, como conclusión de esta parte que es del flujo circular de la economía, vamos a ver que esta rotación de movimientos de factores productivos y de mercado monetario, que es el dinero como tal, nos va a permitir ver la influencia que tiene el sector externo en la actividad económica nacional. Y eso, por lo tanto, es donde está el foco de los conflictos internacionales. Los conflictos internacionales, cada vez que repercutan en la producción de bienes y servicios o repercutan en la disponibilidad de factores productivos, entonces va a tener un efecto a nivel interno en cada una de estas economías.